Sí, señora. ¿Sí? Listo. Bueno, nuestro tema de hoy es nos cuidamos y de la mano caminamos. Prevención de riesgos en nuestros niños, niñas y adolescentes. Primero pues daremos unas reglas para la sesión. Lo primero es apagar micrófonos. Segundo, dar clic en una manito que aparece ahí abajo por si deseamos participar. Ya les había dicho, si la conexión se pone lenta, apague la cámara, registrar en el chat los datos de su hijo, y lo otro que si se nos llega a cerrar la sesión, pues esto tiene un tiempo limitado, entonces no importa, se cierra, pero volvemos a ingresar inmediatamente. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar con el tema. Les voy a hablar de los riesgos. Los riesgos son unas posibilidades de daño que se pueden presentar en cualquier momento y que pueden causar algún tipo de influencia negativa en la forma en cómo vemos cómo nos relacionamos con el mundo. Hay muchas influencias de tipo externo en este momento con nuestros niños y niñas. Ustedes, así sea papás de primaria, los papás que ya tienen niños un poquito más grandes, que son adolescentes, se han comenzado a dar cuenta de todas las cosas que influencian, tanto positiva como negativamente a nuestros chicos, ¿cierto? Entonces, eso también genera, ese proceso de socialización también genera un riesgo de situaciones que pueden afectar de manera tal vez negativa a nuestros chicos. No podemos hacer caso omiso o taparnos los ojitos como si no supiéramos que es una realidad. Simplemente debemos vivirla, conocerla y enfrentarla de la mejor manera. Para dar inicio al tema, porque aquí hemos hablado de familia, hemos hablado de resiliencia, hemos hablado de acompañamiento con nuestros chicos, y sobre todo en el tema de familia sabemos que somos un equipo. Entonces yo les quiero compartir un video de reflexión frente a cómo funciona la familia. Manito de arriba si están escuchando y viendo el video. Profesora, no se ve el video. Ah, ya. Listo, ahí manito arriba si estamos viendo el video. Listo, listo. Entonces vamos a devolverlo. Listo. ¿Escuchamos? No, Jenicita, no se está escuchando. Yo lo tengo en pantalla, pero no se está escuchando. Ya. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía a todos. Muy bien, pues esto es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante.
¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Bueno, esto para dar introducción a nuestro tema. Somos una familia, somos un equipo y como equipo debemos actuar. Aquí no podemos decir ni echar culpas, aquí no es el momento de nosotros estar mirando hacia el pasado y mirando qué hemos hecho o qué no hemos hecho mal, sino comenzar a caminar como equipo. Cuando nosotros vemos un torneo de fútbol, vemos que ellos están trabajando todos de la mano y trabajan por un mismo fin. Así pasa con nuestras familias, sea la configuración que tenga. Si es papá y mamá, si es solo mamá, si es mamá y abuelos, todos somos un equipo y en esa medida, cuando todos trabajamos en equipo, pues podemos sacar un gran resultado. Por eso a veces yo tenía un poco de resistencia a hablar frente a los riesgos, porque a veces nos dicen riesgos y nosotros lo que empezamos es a pensar en una cantidad de cosas negativas, pero los riesgos, como les decía, son necesarios. Eso es un poco lo que nos hablaba en la primera escuela de padres, Andrea, frente a que las dificultades nos deben llevar a buscar soluciones. Entonces, nuestros hijos comienzan en nuestra familia, los tenemos un muy buen tiempo cerca de nosotros, pero comienzan a socializar y esa socialización hace que ellos comiencen a conocer otras partes del mundo que nosotros no podemos controlar. Yo les quiero acá hablar un poco en el lenguaje que hablan ellos ahora y es a través de los memes, ¿sí? Porque se ha vuelto común y más en esta época de aislamiento, yo creo que los papás y los que no tenían de pronto tanto acercamiento a esto, pues se han dado cuenta que es otro mundo. La tecnología es otro mundo. Entonces, uno de los riesgos a los que se nos están enfrentando nuestros chicos en este momento son los medios de comunicación que los están influenciando de una manera no tan positiva, no la llamemos negativa. De pronto es el uso que le damos. Entonces, aquí en la pantalla vemos ahí donde estoy señalando que son como zombies a través del celular, ¿sí? Nos mantenemos pegados al celular y asimismo, como lo vemos en la imagen de al lado, estamos todos en familia, entonces estamos metidos ya sea en el celular o en la televisión o estamos en otro tipo de relaciones que no son las que se deberían dar a nivel familiar, porque cuando yo estoy en familia tengo la posibilidad de encontrarme con el otro, de entenderlo, de mirarlo a los ojos, pero la comunicación se ha vuelto a través de mensajes y así se están comunicando también nuestros niños, incluso los más pequeños. A ellos les damos un celular o una tablet y la manejan a la perfección, pero realmente qué acompañamiento nosotros estamos haciendo a toda esta tecnología a la que ellos están teniendo acceso. Dos, en la televisión nos hablan solamente de celular o de internet, pero la televisión también nos está trayendo unos contenidos bien delicados que a veces no tienen un filtro que le permita al niño que tome información adecuada para su edad. Entonces, por eso en la mitad tenemos un meme que dice que los medios de comunicación no mienten, como burlándose, porque nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser críticos frente a lo que les llega,
así sea el más pequeño. Si ustedes han escuchado, ahora hay estudios de niños pequeñitos que están teniendo dificultades de atención, que están hablando de temas que tal vez en nuestra época no hablábamos porque esa información les está llegando sin filtro. Y nosotros como papás, a veces, por las ocupaciones múltiples que tenemos, estamos dejando que sean esos medios de comunicación los que eduquen a nuestros hijos. Entonces, pero no se trata solo de hablar del riesgo, es qué acciones tomar. Entonces, yo los invito a que regulen tiempos en los que sus hijos están en la tecnología, que los acompañen y les expliquen con palabras sencillas los contenidos que ven, que los cuestionen frente a esos contenidos. Cuando les llegan, por ejemplo, a veces uno abre páginas y resulta que aparecen una cantidad de imágenes sexualizadas que primero a los niños los impactan y segundo, no están preparados ellos por su nivel de desarrollo y de pensamiento para entenderlas como las entendemos de pronto nosotros los adultos. Los invito también a documentarse y a dar ejemplos sobre todo, ¿sí? Entonces muchas de las quejas de nuestros chicos del colegio es que los papitos llegan cansados y obviamente uno entiende, uno llega también a tener un espacio de descanso y se mete en el celular y muchas veces nuestros hijos nos están hablando y estamos viendo televisión o en espacios como la comida también tenemos prendido el televisor y no hay un contacto real entre las familias. Y tener en cuenta la edad para el uso del celular. ¿Sí? Eso es muy importante. Ya se han hecho estudios, han recomendado que el acceso permanente a ese tipo de tecnología se dé preferiblemente ya cuando seamos un poco más grandes, pero a los 14 años de edad. ¿Sí? Sin embargo, pues no podemos tampoco cerrar la puerta a la tecnología y al mundo, es regular. Entonces tenemos una imagen en donde nosotros estamos conteniendo toda esa tecnología. La tecnología no nos puede manejar a nosotros. Es un medio que nos facilita muchas cosas, pero somos nosotros quienes debemos tener el control y más nosotros como padres. Otro riesgo grandísimo al que comienzan a enfrentarse nuestros hijos es que descubren la organización social, ¿sí? Y aquí les quiero hablar de una cosa muy importante. La primera imagen que vemos es dos personajes como rompiendo una hojita, ¿sí? Yo les quiero hablar de las normas de papel. Es muy difícil para nosotros como padres entrar a hablarles a nuestros hijos de valores como la honestidad, de valores como hacer las cosas bien, cuando realmente nosotros estamos enfrentados a un mundo del que conocemos una realidad, ¿cierto? En donde los políticos a veces mienten, en donde salen noticias que roban y cosas como esas. Entonces, ahí tenemos que ser nosotros como familia muy inteligentes al hacer la crítica frente a esa realidad que ellos están descubriendo. ¿Mm? Entonces los chicos comienzan a entender que están viviendo en un mundo, que se salen de un mundo familiar en donde nosotros los tenemos casi que cobijados o metidos en una burbujita, salen y muchas veces se sienten a veces hasta traicionados porque salen y se dan cuenta que afuera la realidad es diferente. Entonces tenemos que comenzar a educarlos de una manera ética, ¿sí? Que no actúen por cumplir una norma o por el castigo que se pueda tener, sino que actúen realmente de una forma ética, de las cosas que realmente a ellos les va a favorecer. Ellos comienzan a hacer análisis, ¿no? Ellos comienzan a hacer análisis. Aquí coloco un meme, ustedes lo van leyendo, y es que ellos dentro de su comprensión o de la comprensión que hacen de acuerdo a la edad, muchas veces no entiende todo lo que está pasando y están replicando lo que les decía antes, todo lo que está llegando de los medios de comunicación. Se nos va a acabar, tenemos 5 minuticos para continuar, entonces ahorita si se nos sale, por favor, volvemos a ingresar. Listo, adelantamos. ¿Qué acciones tomar frente a esto? Entonces, hay que enseñarlos a ser críticos, hay que reforzar los valores familiares, como les decía, lo de las normas de papel, hay que implementar normas claras, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante aquí en la presentación, cómo implementar una norma, dar ejemplo, no podemos decirle a un chico que sea honesto cuando nosotros de pronto a veces hacemos cosas
o mentimos o generamos excusas que ellos saben que no son reales. Eso es enseñarles a ellos a no tenerlo más de papel. Por eso debemos dar ejemplo y cuidar la información que reciben. Aquí les tengo un término que se llama los niños rata y es una cantidad de información que les está llegando a ellos frente a lo que son... Doble moral. ¿De cómo vivir? Qué pena, no escuché. Bueno, y es toda esa información que ellos reciben, entonces están una cantidad de youtubers dándoles información en donde lo que están haciendo es llenarlos o desinformándolos más bien frente a cómo está funcionando el mundo y los está llenando de una cantidad de miedos y de resistencias frente a la sociedad y realmente con eso tenemos que tener cuidado para que nuestros chicos no se vuelvan personas críticas, pero críticos negativos que de pronto pueden llegar a tener desesperanza del mundo. Otro proceso al que se enfrentan nuestros chicos es que conocen otros modelos de educación familiar. Entonces nosotros tenemos unas normas, ellos las cumplen, pero salen y resulta que conocen otro tipo de papás que de pronto algunos son más permisivos, en unas casas las normas son más laxas y comienzan a comparar esos estilos de educación que se van dando en otros hogares y que de pronto van en contravía con lo que nosotros estamos haciendo en casa. Ante esto sí quiero decirles que seamos seguros, que ustedes tienen algo que se llama intuición, todos los papás lo tenemos y sabemos lo bueno y lo malo para nuestros hijos, ¿sí? Y los estamos educando de acuerdo a cómo nosotros los vemos a futuro, lo cual no quiere decir que vamos a construir el futuro por ellos, pero sí les estamos dando lo que para nosotros es lo mejor. Entonces confíen en la educación que les están dando a sus hijos, siempre y cuando esté encaminada a valores, a la formación de actitudes positivas frente a la vida, a que se vuelvan resilientes. Y cuando comiencen a hacer esas comparaciones, pues ellos se van a dar cuenta realmente qué es lo que les conviene para la vida. Entonces, eso también hay que saberlo manejar. Tenemos hogares donde los chicos son autoritarios, acá lo vemos, donde los chicos o los papás son muy permisivos o el papá es muy autoritario, ¿sí? Entonces ellos comienzan a hacer la comparación. ¿Cómo afrontamos nosotros eso? Fortalecer el vínculo, de lo que también les voy a hablar más adelante, cómo fortalecer el vínculo familiar, dar seguridad, apoyo y escucha. Y les quiero ahorita más adelante hablar realmente de lo que es escuchar a otra persona, ser conscientes de la forma de actuar, ¿sí? Ser consistentes, perdón, en la forma de actuar con nuestros hijos, no que porque nuestro hijo nos está diciendo que resulta que es que fulanito sí lo dejan y a mí no, entonces yo comienzo a dejarme de alguna manera como manipular por ese sentimiento y termino cediendo en normas con las que yo tal vez no estoy tan de acuerdo. Y estar muy atentos al círculo que rodea a nuestros niños. En el colegio, en el barrio, y vuelvo y reitero qué están viendo nuestros chicos, ¿sí? Cuando estamos atentos a todas estas cosas que los están influenciando, los chicos y nosotros comenzamos a ser también críticos frente a esas relaciones que estamos teniendo. Otra de los riesgos a los cuales nuestros hijos se van a ver enfrentados es a las dependencias. Y aquí también quiero hacer un alto en el camino. Quiero decirles que las dependencias no es solamente lo que nosotros pensamos que es el consumo de sustancias psicoactivas. Las dependencias son emocionales, las dependencias también son a las compras, al juego, al trabajo, todo aquello que a nosotros nos cambia la forma en que socializamos con otros. Porque siempre que nos hablan de una dependencia o de consumo, nosotros lo que siempre nuestra mente se va hacia las drogas o hacia el alcohol o hacia el cigarrillo, pero tal vez esa sea la más visible. Pero ¿qué pasa con la persona como aquí, como Dory, personaje animado, que dice que necesita ahorrar y después se le olvida y dice, ay, mira una tienda? Eso es ser uno dependiente de una compra compulsiva. Y hay muchas personas que
que su vacío lo llenan es adquiriendo cosas, ¿sí? Muchas veces innecesarias, y ahí es donde cambia la dinámica. Yo le doy prioridad no al mercado de la casa, sino a irme a comprar allá un pantalón que de pronto ni necesito. La dependencia emocional, yo quiero contarles que nuestros chicos nos hablan muchas veces de mamás que se dejan maltratar, incluso papás también que se dejan maltratar porque tienen una dependencia emocional muy fuerte con la persona con la que están, o con la persona cuando son separados, con otras personas que ellos logran entablar comunicación, y para los niños es muy doloroso. Entonces también a través de nuestras actuaciones recuerden que somos ejemplo, ¿m? Y que nosotros le estamos enseñando a los niños con nuestra forma de actuar a relacionarse con el mundo. Entonces no pensemos que el consumo solamente es de cigarrillo, de alcohol o de sustancias psicoactivas. Sin embargo, es un problema o es una, digamos, es una alerta que hemos tenido en el colegio frente al consumo de sustancias. Entonces, aquí les voy a hablar, porque el tema de consumo es muy amplio, pero les voy a hablar de un inicio de consumo y les voy a hablar acá de algo que nos contaban las abuelitas, y es la intuición, o como ese sentido de madre que dice, yo por allá tuve una corazonada. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces los profes, las orientadoras, los vecinos nos dan señales de alerta y nosotros nos ponemos a la defensiva porque la primera reacción, claro, es la negación. Mi hijo no va a estar en eso, mi hijo no puede ser, me lo están calumniando, mi hijo no es así. Y quiero contarles que nuestros hijos son hermosos, pero nuestros hijos también hay que creerles 50-50, ¿sí? Y nosotros allá en el corazoncito de mamá, de abuelita, que estamos con ellos, que vivimos con ellos, que los conocemos, sabemos cuando algo no anda mal. Entonces, si se nos llega a presentar un caso de una alerta de consumo, por ejemplo, entonces lo primero es cortar la fuente. Si nos hablan de amigos, si estamos viendo que se va para el parque todos los días y me llega así con los ojitos como raros, que me cambia hábitos de alimentación y de sueño, hay que cortar de raíz eso. Es decir, eso es como el que va a dejar de fumar. Yo no dejo de fumar a pedacitos. Yo dejo de fumar un día y digo, ya no más, y lo corto. Porque cuando yo le comienzo a dar largas de a poquitos, pues el problema no se me va a acabar. Reforzar los valores familiares. Los chicos tienen mucha habilidad y nosotros, por el amor que tenemos hacia ellos, nos dejamos muchas veces o creemos todo el sufrimiento que ellos nos demuestran, y ellos sufren. Si llegan ahí es por algo. Entonces, reforzar los valores familiares, implementar normas claras. Vuelvo con el dar el ejemplo. Si ya vemos que es una situación, por lo general, lo mejor es pedir apoyo con especialista y escuchar cuando nos dan las señales de alerta, pero sobre todo hablar con nuestros hijos, porque cuando comienza una situación de dependencia, para quitar una situación de dependencia, lo primero es que la persona quiera quitarse la situación de dependencia. Si no quiere, le podemos pagar el mejor especialista y no va a mejorar. Tenemos también los cambios emocionales. Entonces comenzamos a ver chicos que se nos comienzan a desesperar, que los vemos por ahí tristes, que comienzan con dificultades en su autoestima, que hoy están bien y mañana están mal, que amanecen de buen genio, ya por las 2 horas ya nos están hablando, o que uno les pregunta, y para nosotros hay una frase que dicen mucho los niños y los adolescentes, que uno les pregunta cómo están y o le dicen bien o normal. Para ellos todo es bien o es normal. Para ellos no hay otra frase. Entonces ellos comienzan a tener una cantidad de cambios emocionales. Listo, continuamos. Entonces, estábamos hablando de los cambios emocionales y aquí hay una parte en la que tenemos que tener una alerta, mucha precaución, y es en que se nos presentan muchísimas conductas suicidas. Conductas suicidas no es para alarmarse, son niños que a veces piensan o que tienen la idea de la muerte. Quiero contarles que en estas últimas épocas, o hace ya más o menos unos 2 años, se nos han incrementado el índice de niños con ideación suicida o con amenaza suicida. Y digamos que lo más preocupante de esto es que son cada vez niños más pequeños.
Eso da cuenta de los estudios que se han hecho, es de una soledad muy grande de nuestros chicos y de una incapacidad de ellos para exteriorizar sus emociones. Entonces, nosotras desde el equipo de bienestar todo el tiempo estamos trabajando precisamente para eso. Frente a las acciones a tomar, vuelvo y les repito lo de fortalecer el vínculo, dar seguridad, apoyo y escucha, estar atentos a las señales de alerta que son aislamiento, cambio en las formas en que ellos se están alimentando y están durmiendo. Muchas veces se nos ponen un poco agresivos o digamos que nos contestan todo el tiempo porque no saben precisamente cómo manejar sus emociones y las demuestran es a través de la rebeldía y entonces pensamos que son chicos que se nos salieron de las manos cuando realmente nos están gritando ayuda. Y la empatía, entender que ellos están sintiendo algo negativo en ese momento y hay que validar esa emoción. Muchas veces para ellos terminar con la novia es algo que es supremamente difícil de manejar y nosotros lo que hacemos es decirles que eso es una bobada porque se van a dar cuenta que más adelante la vida no es así. Entonces hay que tener empatía con ellos. Les quiero compartir un ejercicio que se hizo en este tiempo de aislamiento. Te vuelve. Bueno, ¿Es que qué? ya más adelantico les muestro el ejercicio. Entonces aquí vamos en que todos estos riesgos los contiene la familia, ¿sí? Es la única, el único escudo que tenemos es la familia, no hay otro. ¿Cómo hace la familia entonces para contener todo esto? Les hablaba yo del vínculo. Lo consignaron a nombre de él, pero es para usted, de 233.000 pesos. ¿Qué es el vínculo? El vínculo hace referencia al lazo afectivo que emerge entre dos personas y que genera un marco de confianza en el otro. Regula emociones, genera seguridad, independencia y autonomía, favorece la sociabilidad y las relaciones con otros, permite una comunicación asertiva y genera empatía. Eso suena muy bonito, pero ¿cómo lo hago? Y más con chicos que son adolescentes. Entonces, mamás, papás, abuelitos, familia, es comenzar a fortalecer ese vínculo compartiendo tiempo de calidad. Nidiecita la escuela pasada nos habló de esto. Escuchar, mostrar interés por lo que sucede con el otro. Nuestros hijos necesitan ser escuchados. Nuestros hijos necesitan que nosotros estemos ahí. Así muchas veces ellos nos contesten mal, ellos necesitan escucharnos. La confianza medida por la objetividad es un poco lo que yo les decía hace un momento, frente a que nosotros debemos estar atentos y comprender y escuchar y creerle a nuestros hijos, pero también con objetividad, sabiendo que están socializando, que nuestros hijos con sus amigos también están teniendo otros lenguajes con los que se están comunicando y están aprendiendo cosas que muchas veces no nos dicen, ya sea por miedo, por falta de confianza o porque simplemente son cosas que saben que nosotros no vamos a permitir. Y el diálogo. Pero ¿cómo escuchar? Entonces yo les traje una frase de Krishnamurti que dice, solo si escuchamos podremos aprender. Y escuchar es un acto de silencio. Solo una mente serena pero extraordinariamente activa puede aprender. Y aquí quiero resaltar la palabra silencio. Cuando nosotros hablamos muchas veces con nuestros hijos, lo que hacemos es, los escuchamos, pero después de que los escuchamos, entonces generamos es una cantidad de regaños y de recomendaciones. A veces es necesario escucharlos, tomar lo que ellos sienten y comenzar a ser empáticos con ellos, ¿sí? No necesariamente hablar con nuestros hijos es darles lecciones de vida. Escuchar a nuestros hijos es conectarnos con ellos, ¿sí? Ellos dentro de su corazoncito tienen muchísimas cosas que decirnos y muchas veces nos quedamos es en el regaño, en la recomendación y en la queja. Aquí vuelve nuestra comunicación aquí de manifiesto otra vez con redes sociales porque dentro de todo esto realmente es algo que nos está afectando mucho.
¿Cómo escuchamos al otro? Prestamos atención no solo a las palabras, sino también a los gestos y a la emoción que refleja, ¿sí? Yo no puedo hablar con mi hijo, con mi pareja, con mi tía, con el profe, si yo estoy mirando para otro lado, si mientras mi hijo o hija me está hablando, yo estoy de pronto cocinando y no le estoy prestando atención, sino a la olla del arroz, ¿sí? Entonces, cuando yo me siento a hablar con mi hijo para escucharlo, es realmente sentarme con él, mirarlo a los ojos y escucharlo también desde su corazón. Por eso dice impregnarse en la piel del otro y vivir a través de lo que escuchamos de él, el sentimiento que está teniendo. Cuando escucho debo retomar el placer de escuchar el corazón del otro, lo que les venía diciendo. Las palabras construyen realidad. Y aquí es donde nos aparece nuestro ejercicio de una reflexión que hicimos de proyecto de vida, en donde les pedimos a los niños que nos contaran qué frases habían escuchado y que los estaban deteniendo para cumplir sus sueños. Y digamos que estas son unas pocas, porque son muchísimas, pero son unas pocas que rescaté. Entonces, por ejemplo, una niña nos decía que a ella le decían que era una irresponsable y que no podía hacerlo. A otra le decían que no se ilusione, que usted no puede, como burlándose, siga soñando. No puedes, no vas a llegar a ningún lado, ¿para qué lo intentas si tú no eres nada? Le han dicho también a otra que nos llamó mucho la atención porque estaba muy dolida, que soy una persona dormida, poco hábil, que no sabe hacer nada, que más que motivarme me deprime. Entonces, miren las palabras tan dañinas que les están llegando a nuestros niños. No pregunté de quién son esas palabras, digamos que fueron cosas que ellos escucharon en su momento y que ellos manifiestan que en este momento no los están dejando avanzar. Pero también hay un ejercicio muy bonito y es que se les pide a ellos que le digan a esas, que se pongan como si esas palabras se las estuviera contando un amigo que se las dijeron, entonces ellos, ¿qué les dirían? Y miren los resilientes que son nuestros niños, les dicen, no le des importancia a las cosas malas que te dicen, da lo mejor de ti a cada momento, tienes que ser fuerte para no caer en pensamientos oscuros. Siempre puedes mejorar y ser mejor persona. Así que estos comentarios son bastante tontos porque podremos cambiar. Entonces, tenemos muchas esperanzas con nuestros niños. Son niños muy resilientes. Son niños que a pesar de que viven situaciones difíciles, también las pueden superar y muchísimo más si les brindamos el apoyo que se merecen. Y las normas, entonces todo el mundo nos habla de las normas, que tiene que ponerle normas en la casa, que mire a ver, que al niño le faltan límites. Les voy a contar cómo se pone una norma así de una forma muy sencilla en el papel, aunque la práctica se nos dificulta un poquito más, pero cuando lo hacemos de la manera en que les voy a contar, se nos facilita. Entonces, las normas deben ser informadas a todos los miembros de la familia. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que no me siente en una silla porque está rota, yo ya sé que si me siento en esa silla, pues me voy a caer. ¿Sí? Entonces, hay las normas que nosotros pongamos en la casa deben ser informadas. Deben poder cumplirse y ser aceptadas por todos. ¿Sí? Eso quiere decir que yo las normas las doy de acuerdo a la edad de los chicos a los que se las estoy implementando. No le puedo decir a un niño pequeñito, no le puedo de pronto poner a un niño pequeñito que la norma en la casa es que él me tiene que salir a hacer el mercado todos los días porque va a ser algo imposible de que él cumpla, ¿sí? Entonces tiene que ser adaptada a la edad del niño o de la niña. Importantísimo esto, debe establecer una consecuencia de cumplimiento. Esto pasa, por ejemplo, cuando uno habla con los chicos, voy a poner un caso así muy sencillo, que pierden el año. Entonces, resulta que hoy perdieron el año, vuelven a repetir, comenzamos primer trimestre o primer bimestre y comenzamos nuevamente a tener muy bajo rendimiento académico. Entonces, cuando uno va a hacer trabajo con familia, lo primero que uno pregunta es qué consecuencia hubo cuando el chico perdió el año. Y resulta que la mayoría de los casos se queda en un regaño, ¿sí? En lo que nosotros llamábamos cantaleta, pero realmente una consecuencia por haber perdido el año no existe. Entonces, yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo no voy a trabajar, pues a mí no me pagan, ¿cierto? Esa sería la consecuencia.
Pero si yo no voy a trabajar y a mí me siguen pagando, pues no me va a interesar el día de mañana simplemente no ir a trabajar porque igual me va a llegar el sueldo. Las normas deben ser imparciales. ¿Qué quiere decir eso? Que la norma no puede depender de la persona a la que se le coloca. Entonces esto pasa mucho en las casas donde hay hermanitos. Para unos son unas normas y para otros son otras. Entonces para todos deben ser iguales e igualmente a todos se les debe hacer cumplir la consecuencia. Las deben ser claras y fácilmente interpretables, es decir, no les puedo poner una cosa por allá supremamente compleja que ellos ni me van a entender, ¿sí? Sino que lo que debo hacer es que las normas sean muy claras, acorde nuevamente a su edad y que ellos las entiendan. Es necesario preguntarles a ellos si saben o si entendieron cuál fue la norma que yo les coloqué. Es necesario que ellos sepan qué esperamos de ellos. Cuando ellos saben qué esperamos nosotros de ellos, ellos fácilmente pueden comenzar a trabajar para eso. Y pues lo que ya les dije, las normas individuales, estas deben corresponder al nivel de madurez de cada uno de los niños. Para finalizar, papás, yo les quiero dejar esta imagen que dice que a veces para lograr el equilibrio hace falta aprender a pararse sobre las piedras del camino. Miren, dificultades y retos, más que dificultades, vamos a encontrar todos los días. Tal vez en unas ocasiones, cuando comienza la preadolescencia, se van a presentar muchísimo más. Pero eso no quiere decir que sea imposible hacerlo. Es un reto, es un compromiso que nosotros decidimos aceptar en el momento que decidimos traer al mundo una vida y debemos siempre, siempre estar dispuestos a hacer ese equilibrio, piedra sobre piedra, obstáculo por obstáculo. ¿Por qué las piedras? Porque esas son cosas que a veces nos hacen tropezar. Debemos cogerlas y comenzar a apilar para llegar a la meta. Entonces, esa era la reflexión el día de hoy, papá. Yo los quiero oír participar. ¿Qué les pareció la charla, sus comentarios? ¿Qué dificultades han tenido con sus chicos? Los que quieran participar pueden levantar. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy la abuelita de Samuel Duque. Quiero agradecer la intervención de Matías Solano. Quiero agradecer el taller, ha sido muy, muy importante. Gracias porque realmente estos chicos están en un proceso de crecimiento bien importante. Gracias porque siento que son unas herramientas y es un acompañamiento que el colegio nos está haciendo para lo que se viene y para lo que ya de alguna manera le está pasando a muchos chicos. Gracias por esos datos estadísticos tan importantes como es la problemática que cada vez en el país es más grande acerca de el suicidio en niños y cada vez me preocupa lo que acaba de decir Jenny, de que cada vez es a menor edad. Entonces, qué bueno y gracias por el mensaje y la invitación de que nosotros acompañemos y estemos muy pendientes de los niños, que la comunicación sea asertiva, que realmente no nos limitemos a darles su comida y a mandarlos al colegio, sino tratemos de escuchar y acompañarlos en esas cosas que para ellos empiezan a ser muy, muy importantes, porque resulta que a veces uno por el diario vivir, por el corre-corre de tratar de llevar un pan a la casa, nos olvidamos de que cada cosa y cada experiencia que ellos están viviendo es muy, muy, muy importante. Entonces, Jenny, muchas gracias, ha sido un taller muy bonito. Gracias, mamá. Y más que preocuparlos, la idea no es que se vayan angustiados, sino con herramientas para saber afrontarlos. ¿Sí? Hay una frase muy linda que dice que nuestros hijos cuando van al colegio, más que revisarles la mochila, es revisarles su corazón y su cabecita, ¿sí? No se olviden de eso, por más rebeldes que estén los chicos, por más que nos contesten feo, por lo general los chicos que hacen eso es porque están pidiendo a gritos ayuda de nosotros y solamente el amor de la familia y el acompañamiento que ustedes les hagan realmente los va a salvar. Si ustedes los abandonan en ese momento, créanme que el mundo los va a coger y se los va a acabar de absorber. Entonces, es el momento, papá, yo creo que estamos a tiempo de dar lo mejor de nosotros para
poder superar esas dificultades. ¿Quién más quiere intervenir? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, la señora De Carmen. 11-1. Ah, ok. Sí, señora. Profe, mi nombre es Sandra. Para mí lo importante es que también el respeto tanto de nosotros hacia nuestros hijos y el acompañamiento. ¿Cómo escribo que quiero participar? Los dos, quitarle el derecho a un padre o a una madre, sino que el respeto y el acompañamiento sea mutuo entre nosotros también. Qué pena, mamá. Dame un momentico. Por favor, silenciamos micrófono para poder escuchar la intervención de la mamita. Muchas gracias. Listo, mamá, gracias. Qué pena, que no le escuchábamos. Gracias. Que para mí es importante pues el respeto hacia nuestros hijos y ante nosotros como padres, porque si yo como madre doy una orden, pero mi esposo me desautoriza frente a mi hija, ahí ya hay sí, los hijos van a perder autoridad sobre alguno de los dos y eso empieza a ser una falencia en la crianza y educación de ellos. Ya van a hacer su santa voluntad porque un día la mamita le dijo que sí, pero el papá le dijo que no, y eso es importante también, para que ellos tengan un respeto hacia nosotros y pues obviamente hacia todos, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí, mamá, es muy importante que se pongan de acuerdo en casa, porque por eso hablábamos de que las normas tienen que ser concertadas. Y antes de comunicársela yo a mi hijo, lo primero que tengo que hacer es hablar con la persona que está conmigo a cargo de ese niño o esa niña o ese adolescente y ponernos de acuerdo y cumplir, ser consistentes. Muchas gracias. Doña Silvia también quería hablar. ¿Todavía está por acá? Sí, Jenicita, gracias. Buenas tardes para todos, papitos, psicopedagogas, muy buenas tardes. Sí, teniendo en cuenta el tema que nos puso sobre la mesa Jenny hoy, es bien importante que los papitos recordemos que debemos enseñarle a nuestros hijos a que exploren. Esa exploración les ayuda, les enseña, les da buenas lecciones. Hay que transformar sus pensamientos, ¿no? Pero siempre y cuando haya una comunicación sana, adecuada y de calidad. Hay que soltarlos a nuevas experiencias, hay que soltarlos al mundo actual, a las nuevas tendencias mundiales, pero ese soltarlos involucra valores y principios. Eso tenemos que soltar a nuestros hijos fortalecidos para que el mundo actual no los destruya, sino al contrario, tenemos que edificar niños que salgan a conquistar el mundo. Recuerden que nosotros los papitos somos los primeros educadores de nuestros hijos y somos la base fundamental de esos valores, de esos principios. Entonces creo que debemos darles confianza, debemos darles seguridad y papitos, aprovechemos todo este tiempo en nuestras casas para enseñar a nuestros hijos y ayudarles a que ellos edifiquen desde chiquitos, desde jóvenes, desde adolescentes, sus proyectos de vida. No les rompan sus alas. Al contrario, día a día, construyanle una alita a esas alas grandes para que sus hijos y nuestros hijos puedan volar lejos. Pero vuelvo y digo, fortalecidos y solidificados con buenos valores, con buenos principios y siempre hacer nuestra cartelera de sueños con nuestros hijos. Y desde chiquitos enseñémosle a que todo se puede lograr con compañía, con calidad, pero sobre todo con mucho amor y sobre todo confiando en Dios. Gracias. Sí, señora Silvia, muchísimas gracias por el aporte. Tiene toda la razón. No desistamos, no pensemos no piensen o no pensemos nunca que la tarea que estamos haciendo está perdida. Algo les queda, como nos decían nuestras abuelas. Hoy les entra por acá y les sale por acá, pero no. Algo les está quedando. Si nosotros lo hacemos con amor, pero con templanza, digamos que deben haber unos límites. Si lo hacemos de esa manera, créanme que nuestros hijos van a estar seguros. Ellos necesitan saber que nosotros tenemos el control, porque ellos a esas edades no lo tienen, ¿sí? Ellos están dominados, como Andrea no lo planteó en el primer taller, de la emocionalidad y de un cerebro reptil. Entonces, muchísimas gracias por la intervención, señora Silvia. ¿Alguien más quiere participar? Señor Ray Pastrana quiere participar. Listo.
Profesora Jenny, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Bueno, profe, con respecto a la situación de las normas, me parece muy bien y rico tener pendiente esa situación de las normas con los nenes o con los niños. Yo tengo un inconveniente, de pronto alguna barrera. Mi hija tiene 10 años y mi hijo tiene 5, son diferentes edades. Entonces hay normas que la niña la cumple, pero el niño no lo puede. Entonces se sienten como en malo, en un escalón más y en el otro menos. ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Qué me puedes comentar al respecto? Bueno, yo le diría, cuando hablábamos de normas, las normas deben estar adaptadas a las edades de los niños, ¿sí? Pero antes de eso, el primer diálogo que tenemos que hacer es hacer a los dos niños conscientes de eso. A la niña grande empoderarla, ¿sí? Empoderarla en que ella es un poquito mayor, va a poder hacer mayores cosas y que ella es un apoyo para su hermanito menor que también tiene unas responsabilidades específicas para su edad, así como ella los tuvo a los 5 años. Y que en la medida que ella vaya creciendo, va a tener unas más grandes y el hermanito la va a suplir en esas que ya tiene esta edad. Digamos que por eso hablábamos de una norma muy concertada, ¿sí? Y acorde a la edad de desarrollo de ellos. Sí, a ver, profe, mi hijo, eso pasa. Yo quiero que sea no la compañera, digámoslo así, no la líder, sino la compañera. Lo que sucede es lo siguiente, por ejemplo, yo le digo a la nena, hazme esto porque tú ya estás más grande y me puedes colar. Y el niño me dice, ¿y por qué Evelyn sí? Pues también él quiere apoyarla, pues hay que decirle que a la niña que se deje acompañar y a él dejarlo acompañar, ¿sí? Si ellos quieren enfrentar retos, también tenemos que ser inteligentes y acompañarlos en ese afrontamiento de retos que ellos mismos se ponen, ¿sí? A veces creemos que no pueden, son capaces, y si son capaces, pues hay que dejarlos. Eso es darle seguridad a ellos. Buena, profesora, gracias. Otro consejito, Ray, qué pena, Jensita, que intervenga. De pronto darle los espacios a cada uno de sus niños y pon a tu hijo de 10 años a que haga actividad, digamos que como que tenga cierta autoridad sobre la de la chiquita. Por ejemplo... No, es mi hija, es lo contrario. La niña la mi mayor. hija es mayor y el nene... Hay que sembrarle el carácter al de 10 años. Ajá. Sí. Listo, profe, gracias. Muchísimas gracias por las intervenciones. Dios me las bendiga. Gracias, amén, y lo mismo. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo quiero hacer una intervención y es darles un gran aplauso a todas las mamitas y a los papitos que están siendo madres en este fin de semana. De verdad que yo también como madre les digo que no es fácil, que estamos haciendo un gran esfuerzo y se merecen todos un aplauso por ser estos superhéroes que de verdad que yo creo que somos los superhéroes del confinamiento, porque trabajar, pero además ser padres, eso está de locura. Entonces, un aplauso para todos por este esfuerzo. Sí, papás, muchísimas gracias de verdad por la participación. Profes, vi que por ahí también nos está acompañando el señor rector, como siempre. Muchísimas gracias. Esperamos sus recomendaciones, esperamos sus inquietudes. Estamos, el equipo de bienestar, dispuestos a ayudarlos siempre que tengan alguna dificultad. Y les voy a recordar el correo que tenemos, que es orientaciontabora@gmail.com, para si tienen mayores inquietudes o si tienen mayores consultas, pues entonces nos las puedan hacer llegar por ese lado. ¿Listo? Muchas gracias a los niños también que están participando, esas familias tan bonitas que están juntas, y esperamos que este mensaje lo repliquen con las personas que están a su alrededor. Hay familias que lo necesitan, hay familias que no pudieron estar por situaciones de internet, pero son familias que también están trabajando. El hecho de que no estén acá no quiere decir que no estén comprometidos con sus hijos. De verdad, papá, muchísimas gracias a todos. Les voy a abrir en este momentico los micrófonos para los que quieran despedirse, de verdad. Buenas tardes. ¿Sí quería hablar? Jenny, ¿podemos hablar por interno? Le escribió una. Claro, sí, señora.
¿Quién me escribió por interno? ¿Sí? Que Daniel Fonseca no participó. Vivi. Sale que Daniel Fonseca. Pero pues no, pues escriban. Bueno, Vivi, el micrófono es todo tuyo. Participar. ¿Quién? Daniel Fonseca. Daniel, es un estudiante. Vivi. Gracias, Vivi. Daniel, para terminar, Daniel quería hablar. ¿Todavía está por acá, Daniel? Listo. No, dale, Daniel. Listo. Papás, de verdad, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Los esperamos el próximo jueves. De verdad que... Profe Jenny. Señora. Soy Vivi la que le dije que pues, si podíamos hablar en privado. Es que tengo que hacerle una consulta sobre mi hijo. Entonces no sé si usted me puede dar su número o yo le doy el mío. Pues me pueda comunicar con usted personalmente, o sea, por teléfono. Voy a decir. Si quiere, si quiere en este momento inquietudes de mamá, a orientaciontabor@gmail para poder, digamos, ya ponernos en contacto. Claro que sí, señora. Casi no le entiendo porque vamos a colocar los teléfonos de... Voy a colocar mi teléfono. Tengo pintura verde acá. Gracias. Y mi